Amados hermanos y hermanas, me da mucho gusto saludarles nuevamente por este medio y el poder compartir con ustedes estas palabras de ánimo para la iglesia en este tiempo de pandemia a causa del coronavirus COVID-19 y he titulado estas palabras de ánimo La gracia de Dios para enfrentar las circunstancias difíciles. Segunda parte. Y en esta ocasión deseo responder a la pregunta, ¿qué debemos hacer para recibir la gracia de Dios? O bien, ¿qué debemos hacer para recibir el favor, la protección, el amparo y socorro de Dios? ¿Qué debemos hacer para que la fortaleza y el amor de Dios obre en nosotros y a nuestro favor por medio de Jesucristo, impartiéndonos misericordia, perdón y el deseo y poder para hacer la voluntad de Dios? Dios mismo nos responde esta pregunta en la carta a los Hebreos, en el capítulo 4, verso 16, en donde leemos: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Cuentan la historia de que cuando se le dijo a un soldado de Alejandro el Grande, conocido también como el gran rey de Media y Persia, que pidiera lo que quisiera el rey, este pidió algo tan costoso que el tesorero real se rehusó a otorgárselo y prefirió consultar el caso con el rey Alejandro. A lo que el rey respondió al tesorero: el soldado sabe cuán grande es Alejandro y ha hecho su petición a un rey grande. Dale todo lo que pide. Hermanos y hermanas, de acuerdo a nuestra historia, Alejandro, el gran rey de Media y Persia, no le negó lo que pidió el soldado porque había hecho una petición a un gran rey. ¿Cuánto más Dios no nos negará lo que pidamos, por cuanto hacemos nuestra petición a un rey más alto y sublime, al Rey de Reyes y Señor de Señores? Cuando Alejandro era un adolescente, ya recibía entrenamiento militar como soldado en el ejército del rey Filipo II, entonces rey de Macedonia. La diferencia entre Alejandro y los otros soldados es que Alejandro, además de ser un soldado del ejército del rey Filipo II, era hijo del rey y podía acercarse con confianza a su padre para expresarle sus deseos, sabiendo que sería recibido y escuchado. De la misma forma, sucede con nosotros los cristianos, los hijos y las hijas de Dios. Se nos invita a acercarnos con confianza o confiadamente al trono de la gracia, porque aunque somos soldados del Rey de Gloria, del soberano de los reyes de la tierra, somos sus hijos y podemos venir ante su presencia con la seguridad de que siempre seremos recibidos y que nuestras peticiones serán escuchadas y contestadas de acuerdo a la voluntad de Dios y en el momento que Él considere adecuado. Es por ello que si queremos recibir la gracia de Dios para el oportuno socorro, todo lo que debemos hacer es acercarnos confiadamente al trono de la gracia. Y es que, amados y amadas, no sirve de mucho saber
todo lo que ya sabemos acerca de la gracia de Dios y del Dios de gracia, si no venimos al trono de la gracia para recibir gracia sobre gracia para el oportuno socorro? Si leemos detenidamente lo que el escritor inspirado por Dios nos indica, vemos que hay una exhortación de parte de Dios a todo cristiano, y esta es que nos acerquemos. La misma exhortación la encontramos en Hebreos capítulo 10, verso 22, pero permítanme leer desde el verso 19. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Como cristianos, como hijos e hijas de Dios, todos sabemos que debemos obedecer esta exhortación que Dios nos hace, no solo porque amamos a Dios y nuestro deseo es agradarle haciendo su voluntad, sino porque es el único medio que tenemos para venir delante de la presencia del Dios de gracia, del Cristo de la gloria, y así poder recibir de Él esa gracia abundante y con ella todo lo que necesitamos. Y es que acercarnos al trono de la gracia es un privilegio de todo cristiano verdadero, y yo quisiera pedirles que nunca olvidemos que este es un privilegio que hemos adquirido a precio de sangre. La sangre de Jesucristo derramada en la cruz. ¿Qué significa acercarnos? Se nos manda acercarnos al trono de la gracia. ¿Qué significa acercarnos? La palabra acercarse significa ir a un lugar, y en este caso al trono de la gracia. Pero también significa moverse para ponerse más cerca, y aquí se nos llama a movernos para estar más cerca de Dios. A.T. Robertson escribe al respecto en su comentario al texto griego del Nuevo Testamento lo siguiente: acerquémonos, sigamos acudiendo a nuestro sumo sacerdote. En lugar de abandonarlo, alleguémonos diariamente a Él. Ahora bien, ¿cómo debemos venir ante el trono de la gracia? Ya vimos que tenemos libertad para venir ante el trono de la gracia, pues somos invitados a venir a ese trono. La pregunta es, ¿cómo debemos venir ante el trono de la gracia? En primer lugar, debemos de venir en santidad. ¿Por qué razón? Porque sin santidad nadie verá al Señor. Sin santidad nadie puede venir ante su presencia, porque Él es un Dios santo, santo, santo. Así que debemos venir ante el trono de la gracia con corazón sincero, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura, como Dios nos exhorta a hacerlo en Hebreos capítulo 10, verso 22. Con corazón sincero, es decir, sin hipocresía ni falsedad, hablando verdad siempre, pero cuánto más cuando estamos en la presencia de Dios. Pero también con corazón sincero significa con lealtad, es decir,
siendo fieles a Dios en todo. Pero también se nos llama a venir purificados los corazones de mala conciencia. A través de nuestra conversión a Dios, a través del nuevo nacimiento y mediante el perdón de todos nuestros pecados. Perdón que Dios nos concede al ser lavados y limpiados de todos ellos con la sangre preciosa de Jesucristo, cuando nos arrepentimos y confiamos en Jesús como nuestro Señor y Salvador. Esto también nos libra de toda culpa. No solo obtenemos el perdón de pecados de manera inmediata, de manera completa, sino que también nos libra de toda culpa. De toda esa culpa que nuestra conciencia nos acusaba a causa de haber pecado contra Dios y nuestro prójimo. De modo que nuestra conciencia, al ser perdonados por Dios, por la fe en Jesucristo, ya no nos condena más, ya no nos condena más. Pero también se nos dice que nos acerquemos lavados nuestros cuerpos con agua pura. Y aquí, amados y amadas, encontramos lo que podríamos llamar un lenguaje simbólico. Nuestros cuerpos representan nuestras vidas, la cual es purificada mediante la sangre de Cristo. Y confío que al ser esta realidad en todos nosotros, o al ser esto una realidad en todos nosotros, no debemos de tener temor de acercarnos al Dios de gracia, al Cristo de gloria, que nos invita a venir a Él. En segundo lugar, debemos acercarnos con alegría, sí, con alegría. ¿Y por qué debemos estar alegres? Hay varias razones. Permítanme considerar algunas de ellas. La primera razón es porque, amados, tenemos libertad para entrar en el lugar santísimo. Tenemos libertad para entrar en el lugar santísimo. Aún el pueblo de Israel no podía venir directamente delante de la presencia de Dios al lugar santísimo, sino que necesitaba de un sumo sacerdote que intercediese por ellos, hasta que el velo del templo se rompió de arriba abajo. En Hebreos capítulo 9, verso 1 al 9, leemos que en el templo había un velo que separaba el lugar santísimo donde moraba la presencia de Dios del resto del templo donde moraban los hombres. ¿Por qué razón? Por cuanto había separación entre ellos y Dios por causa del pecado. Isaías capítulo 59, verso 1 y 2. Todos sabemos que solo el sumo sacerdote podía entrar ante la presencia de Dios en el lugar santísimo una vez al año, ofreciendo sacrificio por sus pecados. Según el historiador Flavio Josefo, el espesor del velo era de 10 centímetros, imaginémoslo, de 10 centímetros, y aún 2 caballos atados a cada uno de sus extremos no podían rasgarlo. Sin embargo, en Mateo capítulo 27, versos 50 y 51 leemos: mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu. Y he aquí, el velo del templo se rasgó en 2, de arriba abajo, y la tierra tembló, y las rocas se partieron. Dice, y he aquí, el velo del templo se rasgó en 2, de arriba abajo. Flavio Josefo también nos dice que este velo tenía una longitud o una altura
una altura más bien de 40 codos. 40 codos. Y al rasgarse de arriba hacia abajo, es claro que esto nunca pudo haber sucedido por obra humana. Es decir, que este velo nunca pudo haber sido rasgado por obra humana, sino por la mano de Dios. Y con esto, Jesucristo, a través de su muerte, nos abrió a todos nosotros el camino al lugar santísimo, a la presencia de Dios. Y no solo eso, sino que ahora podemos venir a su presencia en cualquier momento del día o de la noche, en cualquier momento en que lo deseemos o lo necesitemos, y lo podemos hacer cada día hasta que partamos a su presencia o Él venga por segunda vez. Y yo les pregunto, ¿no es esto para nosotros motivo de inmensa alegría? Y por si esto no fuese suficiente razón para estar llenos de regocijo y de inmenso gozo, tenemos una segunda razón para estarlo, y esta es: lo que éramos antes de ser hijos e hijas de Dios y lo que ahora somos por la gracia de Dios, por la fe en Jesucristo. Lo que éramos antes de ser hijos e hijas de Dios y lo que ahora somos por la gracia de Dios, por la fe en Jesucristo. Dios nos dice en su palabra que éramos sus enemigos. Éramos sus enemigos. A través del apóstol Pablo en Romanos, capítulo 5, verso 10, leemos: porque si siendo enemigos, o cuando éramos sus enemigos, como lo traduce la Biblia de las Américas, Dios nos dice a través de Pablo que fuimos reconciliados por Dios por la muerte de su Hijo. Oiga bien lo que Dios nos dice a través del apóstol Pablo. Dice, porque si siendo enemigos o cuando éramos sus enemigos, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. Y al ser sus enemigos, esto significa que estábamos separados de Cristo, excluidos del pueblo de Dios, sin tener parte o beneficio de los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Efesios 2:12. Esto significa que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, muertos espiritualmente. Efesios capítulo 2, verso 1. Y vivíamos siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, o según el gobierno de las tinieblas, viviendo según las pasiones de nuestra carne y para satisfacer los deseos de nuestra carne y nuestros ojos, y éramos por naturaleza hijos de ira. Efesios capítulo 2, verso 2 y 3. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo y nos salvó por su gracia. Efesios 2, 4 y 5. Perdonándoos todos nuestros pecados, haciéndonos sus hijos e hijas. Y no solo eso, sino que también nos invita a venir confiadamente al trono de la gracia. ¿No debería ser esto para nosotros también otra razón que nos motive a venir con inmenso gozo, con gran alegría ante su trono? Además, permítanme darles una tercera razón de por qué debemos acercarnos al trono de la gracia llenos de alegría, y esta es porque no se nos llama a venir al trono de Dios, al trono blanco, el día del juicio para ser juzgados y condenados eternamente al infierno.
al lago que está ardiendo con fuego y azufre, sino que Dios mismo, Jesucristo, nos invitan a venir al trono de la gracia. No se nos llama a venir al trono de Dios el día del juicio, sino se nos invita a venir al trono de la gracia. Estoy de acuerdo con lo que Carlos Spurgeon escribió al respecto. Me considero favorecido por la gracia divina, por contarme entre los favorecidos que frecuentan sus atrios. ¿Acaso no debería sentirme alegre?, escribe Spurgeon. Podría haber estado en su prisión, pero estoy delante de su trono. Podría haber sido echado de su presencia para siempre, pero se me permite que me acerque a él, a su palacio real, a los oídos de gracia que escuchan en su cámara secreta. Hasta aquí lo que escribió Spurgeon. En tercer lugar, debemos acercarnos al trono de la gracia con humildad, completamente convencidos de nuestra incapacidad, pues somos frágiles, somos débiles, tenemos necesidad de sabiduría, somos tentados por el diablo. Además, el mundo en que vivimos no está diseñado para que seamos más espirituales y vivamos vidas consagradas a Dios, sino al contrario. Y por sobre todas las cosas, tenemos que ser humildes para reconocer nuestra continua necesidad de ayuda de parte de Dios, de Jesucristo. Debemos de ser humildes para reconocer nuestra continua necesidad de ayuda de parte de Dios, de Jesucristo, ya que separados de Él, nada podemos hacer. Alguien escribió, en realidad, no creeremos que la gracia de Dios es suficiente, sino hasta que creamos en que nosotros somos insuficientes. En realidad, no creeremos que la gracia de Dios es suficiente, sino hasta que creemos en que nosotros somos insuficientes. No podemos recibir la fuerza de Dios hasta que reconocemos nuestras debilidades. No podemos recibir la suficiencia de la gracia de Dios hasta que reconocemos nuestra insuficiencia. Y es que, amados y amadas, pensemos en esto. ¿Cómo podría Dios manifestar su ayuda, su gracia, su fuerza, su poder en personas fuertes o poderosas o que sin serlo creen que sí lo son? En cuarto lugar, debemos acercarnos al trono de la gracia con fe, confiadamente. Ya leímos en Hebreos capítulo 4, verso 16, que se nos manda a que nos acerquemos confiadamente. Con fe, porque fe es igual a confianza. En la Biblia leemos de cómo aún las esposas de los reyes no podían venir delante de su presencia si el rey no les llamaba, pues si lo hacían, serían condenadas a muerte. Un ejemplo que todos conocemos es el de la reina Esther, cuando tuvo necesidad de venir ante el rey Asuero, pues el pueblo de Israel corría peligro de ser exterminado por sus enemigos. Sin embargo, ante el temor de ser condenada a muerte, porque el rey no le había llamado, pidió a todo el pueblo que orasen por ella. En el libro de Esther, capítulo 3, verso 10 y 11, leemos al respecto. Entonces Esther dijo a Atac,
que le dijese a Mardoqueo: todos los siervos del rey y el pueblo de las provincias del rey saben que cualquier hombre o mujer que entra en el patio interior para ver al rey sin ser llamado, una sola ley hay al respecto: ha de morir, ha de morir, salvo aquel a quien el rey extendiera el cetro de oro, el cual vivirá. Y yo no he sido llamada para ver al rey en estos 30 días. Sin embargo, con nosotros no sucede así. Adam Clarke escribió: debemos acercarnos al Dios de gracia y al lleno de gracia y verdad, completamente convencidos de que Dios nos aceptará por causa de su Hijo, y que la muerte expiatoria de Cristo nos da plena autoridad para esperar todas las bendiciones necesarias. Y es que al morir Jesús por nosotros en nuestro lugar en la cruz del Calvario, para recibir el castigo que nosotros merecíamos recibir por haber pecado tanto contra Dios, y al Él pagar la deuda a Dios que nosotros no podíamos pagar por haber violado su ley tantas, pero tantas veces, el Señor Jesús ahora no solo nos abre el camino nuevo y vivo al Padre, al trono de la gracia, sino que, como dice Clarke, podemos acercarnos al Dios de gracia y al lleno de gracia y verdad, completamente convencidos de que Dios nos va a aceptar. ¿Por causa de qué? Por causa de lo que Jesucristo hizo a nuestro favor, al morir en la cruz del Calvario, al ser sepultado y resucitar al tercer día. Y porque su muerte por nosotros, en nuestro lugar, nos da la plena autoridad, no solo de acercarnos al trono de la gracia, sino esperar todas las bendiciones necesarias. Hasta aquí lo que escribió Adam Clarke. Como hijos e hijas de Dios, podemos acercarnos al trono de la gracia con la confianza puesta en el Dios de las promesas, pero también en las promesas de Dios. También nos acercamos con la confianza puesta en Jesús, quien no solo murió en nuestro lugar para salvarnos, sino que resucitó y vive para guardarnos. Y con la seguridad que seremos bienvenidos y bien recibidos, que seremos recibidos con amor, porque es Dios, es Jesús quien nos invita a venir. Y todo esto porque hemos hallado gracia ante Él, o porque Él se agrada de nosotros. Quiero citar nuevamente a Spurgeon, quien escribió al respecto: con nuestro Dios delante de nosotros en toda su gloria, ¿se atreverían nuestros corazones a decir que podemos desconfiar de Él? ¿Podríamos imaginar que no podrá o no querrá Él guardar su promesa? Además, escribe Spurgeon, si es un trono de gracia, entonces todas las necesidades de aquellos que vienen a ese trono serán satisfechas, pues es un trono desde el cual el lleno de gracia se deleita cuando mira con ojos de ternura el abatimiento de los hombres para considerarlos y aliviarlos. Hasta aquí lo que escribió Spurgeon. Ahora bien, la pregunta que surge es, debemos de venir al trono de la gracia con confianza. ¿Y confianza en quién? Esa es la pregunta. ¿Confianza en quién? En este caso, en quien está sentado en el trono de la gracia. En Jesucristo. En Jesucristo, quien es el Rey de gloria,
quien es el Rey de reyes y Señor de señores, sí, el soberano de los reyes de la tierra, y ante quien a su ira tiembla toda la tierra, pero quien también es nuestro amigo. Pues Él es quien dijo: vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os digo. Y confío que todos estamos haciendo lo que Él dice. Claro, venimos ante el que está en el trono de la gracia, el Rey de gloria, el soberano de los reyes de la tierra, pero que no solo es nuestro amigo, sino quien, por el gran amor con que nos amó, dio su vida por nosotros y resucitó para estar con nosotros y en nosotros. Piensa en esto. Acercarnos ante el que es la fuente de toda gracia, pues la gracia vino a través de Jesús, Juan 1:17. Acercarnos al Rey de gloria, pero también al que venció al pecado, a Satanás y la muerte, y habiendo consumado su obra en la cruz, ha resucitado y ha subido al cielo, y ahora está sentado en el trono de gracia y nos llama, nos invita a venir a Él delante de su trono de gracia. Pero Él también, Jesús, es la gracia de Dios personificada, hecha hombre, y de Él tomamos gracia sobre gracia. Juan 1:16, una gracia inagotable que es nueva cada mañana. Debemos acercarnos al Rey de reyes y Señor de señores, al Rey de gloria, pero también aquel que es nuestro sumo sacerdote, quien se compadece de nosotros, porque siendo verdadero hombre, experimentó todo lo que nosotros experimentamos, como ser la tentación, el quebranto. Recordemos que Él fue varón de dolores y experimentado en quebranto. Él experimentó el peligro. ¿Cuántas veces quisieron matarlo? Él experimentó angustias hasta exclamar: mi alma está angustiada hasta la muerte. Experimentó hambre, experimentó sed y cansancio. Experimentó el dolor de ser traicionado por un amigo, el dolor al ser torturado por los soldados romanos y el dolor al ser clavado en la cruz. Pero sobre todo el dolor más grande que un ser humano puede experimentar, y es el dolor de ser abandonado por el Padre. Podemos acercarnos a Jesús, sí, el soberano de los reyes de la tierra, pero también a aquel que ahora es nuestro amigo, nuestro Señor y Salvador, nuestro sacerdote que vive para interceder por nosotros, pero también aquel que, si padeció todo esto y dio su vida por nosotros, ¿cómo no nos dará de su gracia si se lo pedimos con fe? ¿Cómo no nos dará de su gracia en el momento oportuno si se lo pedimos con fe? Pero también, amados y amadas, debemos acercarnos a Jesús con la confianza o la fe de que Él siempre nos va a escuchar. Siempre nos va a escuchar. Y no solo nos va a escuchar, nos va a responder. Aunque no lo haga muchas veces de la manera como nosotros esperamos que lo haga, o como lo hemos pedido que lo haga, o cuando nosotros esperamos que lo haga. En quinto lugar, debemos acercarnos al trono de la gracia en oración.
Cuando el apóstol Pablo deseaba ser liberado de su aguijón, ¿recuerdan? Él fue directamente a Jesús en oración. Él escribió en 2 de Corintios capítulo 12, verso 8, respecto a lo cual tres veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Vemos aquí que Pablo hizo lo que él decía a otros que hicieran en tiempos de dificultad. Él puso por obra lo que escribió a los filipenses en Filipenses capítulo 4, verso 6. Por nada estéis afanosos, por nada estéis en ansiosa inquietud, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego. En toda oración y ruego con acción de gracias. Algunos piensan que cuando Pablo está utilizando aquí la expresión 3 veces he rogado, él está utilizando una expresión hebrea, la cual en realidad significa más que 3 veces. Pues esta expresión hebrea significa sin cesar, continuamente, una y otra vez. Y es que, como Spurgeon escribió, la verdadera oración es un acercamiento del alma por el Espíritu de Dios al trono de Dios. Y no debemos olvidar que no solamente necesitamos acercarnos al trono de la gracia, sino que necesitamos acercarnos al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Alguien escribió al respecto: la misericordia de Dios cubre las cosas que no deberíamos haber hecho. La misericordia de Dios cubre las cosas que no deberíamos haber hecho, y su gracia nos da poder para hacer lo que debemos, pero para lo que necesitamos ser capacitados. Y su gracia nos da poder para hacer lo que debemos hacer, pero para lo que necesitamos ser capacitados. G. Campbell Morgan escribió: nunca me canso de observar que la frase griega traducida para el oportuno socorro es un modismo griego del que el equivalente exacto es en el momento crucial. Para el oportuno socorro, en el momento crucial, justo cuando y donde lo necesito. ¿Eres atacado por una tentación? En el momento que esto sucede, mira a Él y ahí está la gracia para ayudar en el momento crucial. Allá en la calle, cuando tienes la llama de la tentación delante de ti, vuélvete a Cristo con clamor pidiendo ayuda. Y la gracia estará ahí en el momento crucial, justo cuando y donde la necesitas. Hasta aquí lo que escribió Campbell Morgan. Y yo agrego a esto que cuando también tienes la llama de la prueba delante de ti, vuélvete a Cristo con clamor, pidiendo ayuda, pidiendo la gracia necesaria para salir victorioso de la prueba. Y verás que la gracia estará ahí en el momento crucial, en el momento justo, en el momento necesario y en la cantidad suficiente. Hermanos y hermanas, Dios quiere que en medio de las circunstancias adversas no veamos las circunstancias, no veamos las circunstancias. No pongamos los ojos en las circunstancias, sino que fijemos nuestros ojos en Cristo, el que está sentado en el trono de la gracia, el que es lleno de gracia y amor,
y dediquemos nuestro tiempo a venir al trono de la gracia una y otra vez, cuantas veces sean necesarias para adorarle, para expresarle nuestra necesidad en lugar de perder nuestro tiempo viendo las circunstancias y viéndonos a nosotros mismos, llenándonos de autocompasión y lamentándonos por lo que estamos sucediendo. ¿Por qué razón? Porque si ponemos nuestros ojos en las circunstancias, puede venir a nuestra vida incredulidad. Puede venir a nuestra vida desánimo, aún queja contra Dios. Pero, si venimos al trono de la gracia, si ponemos nuestra mirada en Jesús y corremos esta carrera que tenemos por delante con la mirada puesta en Jesús, Hebreos 12:1, entonces no vamos a ver las circunstancias, sino que vamos a ver a Dios, a Cristo, su gracia, su buena voluntad. Vamos a ver a Dios, a Cristo, actuando a nuestro favor, a tu favor y el mío, en medio de las circunstancias adversas. Y en lugar de llenarnos de incredulidad o de desánimo o de queja contra Dios, vamos a ser más que vencedores. Vamos a ser más que vencedores por aquel que nos ama. Así que ninguno de nosotros debe de estar bajo ningún temor, ya que para cada uno, en este mismo instante, la gracia del Señor Jesús es suficiente para suplir cualquier necesidad que tengamos. Solo tenemos que venir confiadamente al trono de la gracia. George Mueller nos confirma esta preciosa verdad al decirnos: ten confianza y mira a Él si tú andas con Él. George Mueller dice: ten confianza y mira a Él si tú andas caminando con Él. Espera de Él ayuda. Él nunca te faltará. Un hermano de una edad avanzada que ha conocido al Señor durante 44 años es quien escribe esto. ¡Qué precioso! Un hermano de edad avanzada que ha conocido al Señor durante 44 años es quien escribe esto y te dice, para alentarte, que Jesús nunca le ha fallado. Ni en las mayores dificultades, ni en las pruebas más profundas, o en las mayores necesidades y pobrezas. Él, escribe George Mueller, Él, Jesús, jamás ha dejado de venir en mi auxilio. Por medio de su gracia, yo he podido confiar en Él y Él siempre se ha aparecido para ayudarme. Hasta aquí lo que escribió George Mueller. Así que, amados y amadas, acerquémonos confiadamente al trono de la gracia. Acerquémonos en santidad. Acerquémonos con alegría. Acerquémonos con humildad. Acerquémonos con confianza. ¿Para qué? Para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Y así vivir una vida victoriosa cada día hasta que Cristo venga o nosotros partamos a su presencia. Y deseo nuevamente despedirme de ustedes, expresándoles mi amor en Cristo, al igual que a sus seres queridos. Y mis deseos porque Dios les siga guardando y bendiciendo ya después de casi 5 meses en cuarentena, recordándoles
de la gran necesidad que hay y el deber que tenemos de orar los unos por los otros, por nuestros seres queridos, por las iglesias, por los habitantes de nuestro país y del resto del mundo, para que los que aún no se convierten a Dios lo hagan y para que Él traiga un avivamiento en medio de su pueblo. Dios les siga guardando y bendiciendo.